noticias y ya estamos recibiendo con mucho gusto en estudios al sacerdote católico Pablo Bonavía, quien es párroco de la parroquia de San Antonino allí en Jacinto Vera y también, además de varios cargos, está en la coordinación de teólogos de América Latina. Un gusto al contrario, esta mañana. Mío. Una semana cargada de significados para lo que es todo lo que es la comunidad católica, cristiana, pero ¿qué es lo que se está conmemorando y por qué es tan central? Es tan central porque creemos que lo que conmemoramos en realidad no es solo algo que aconteció hace 2000 años, sino que es algo que nos permite encontrar lo que está en juego siempre. Hoy es Viernes Santo, pero todos los días son Viernes Santo. Entonces, ese conflicto que hay entre fuerzas que intentan, deshumanizar, defender privilegios, y otras que en cambio tienen lo que a mí me parece más característico de Jesús, una ternura subversiva. ¿Sí? ¿Por qué ternura subversiva? Porque pone en primer lugar a los últimos. Entonces no es reaccionar con violencia frente a la violencia que no hace sino reproducir, sino que la violencia que Jesús recibe, precisamente porque su forma de ser compasivo afectaba la forma de entender la vida, sobre todo de las autoridades políticas y religiosas, eso para nosotros es sumamente revelador. Le devuelve transparencia a lo que vivimos y decidimos todos los días. Usted dice todos los días pueden ser Viernes Santo o son Viernes Santo. Hoy se conmemora la muerte de Jesús. La muerte de Jesús. ¿Por qué murió Jesús? Es una buenísima pregunta. Hay dos preguntas. ¿Por qué lo mataron y por qué murió? ¿Sí? ¿Por qué lo mataron? Porque se hizo insoportable. Solamente una persona absolutamente insoportable congrega a todo el mundo para sacarlo de la escena. Era inaguantable Jesús, sigue siéndolo, aún para nosotros los que nos decimos cristianos. ¿Y por qué murió? Porque para él lo que revelaba el sentido último de las cosas era la invitación a ser cercanos y a vivir la transformación humana, como decimos nosotros en la parroquia, desde abajo, desde adentro y desde cerca. Jugarse por eso, para él era poder poner de manifiesto lo que revela el sentido y la esperanza de lo que vivimos todos los días. Ahora, yo lo escucho y digo, eso es lo que predica o lo que la gente tiene de imagen de la Iglesia. Digo porque además hay estudios que en las últimas décadas, por no decir años, se han alejado fieles de la Iglesia Católica. ¿Encuentran ese espacio así? ¿Lo entienden así? Yo pienso que es algo tan profundo que en general somos bastante torpes, me incluyo, a la hora de comunicarlo, ¿no? Entonces, mucho de lo que la gente rechaza de la Iglesia es lo que Jesús rechazaba del Dios que terminó matándolo. El Dios del lejano, autoritario, legalista. Entonces, detrás de mucha gente que se ha ido, yo creo que muchas veces hay el rechazo de una cultura autoritaria que se nos ha ido metiendo y que poco tiene que ver con el Dios por el cual Jesús murió. Yo creo que podríamos hablar del Dios en cuyo nombre lo mataron y el Dios en cuyo nombre Jesús entregó la vida. Eso también pasa en Uruguay, ese mismo alejamiento, en un país además que se dice laico, se reconoce laico. Yo pienso que hay que tener la humildad de decir que siempre nos queda grande el Evangelio y que a veces es peor fidelidades de la boca para afuera que protestas porque, se considera que lo que se le está presentando a una persona o a un grupo no es verdadero, digamos, ¿no? Ahora, eso es una crítica que siempre acompañará a la Iglesia, y cuando hay una cultura que para mí empobrece, ¿sí? Una cultura laicista que tiene dificultades en ir más allá de lo tangible, eso se vive todavía con más, en grandes números.
Y la llegada del Papa Francisco, que creo que en estos últimos días había cumplido 10 años, ¿no? de papado, ¿ayuda a tener otra perspectiva de América Latina en el mundo, de la Iglesia, de cómo se vive? A mí me ayuda enormemente. Yo no dejo de considerar casi un milagro la forma, tú que estás en el mundo de la comunicación, como este Papa ha logrado comunicar con gestos, decisiones, incluso textos profundos y textos sencillos, la novedad del Evangelio. Entonces yo creo que es un privilegio para la Iglesia Católica tener como Papa una persona así. Yo creo que muchas veces es tal la profundidad y la novedad de su forma de presentar el Evangelio que llama la atención y también en alguna gente provoca rechazo. ¿Y cómo se vive, por ejemplo, el papel que tiene la mujer en la Iglesia, ¿no? Porque uno dice, o por lo menos me hago cargo, tiene una representación patriarcal, machista, sumamente vertical. ¿Dónde queda la mujer en eso, no? ¿Tendría que haber un cambio en ese sentido? Yo te cuento una cosa. Anoche, el Jueves Santo, después de la celebración de la Eucaristía, hacemos un momento de oración, ¿no? Y yo compartía lo que yo recé en ese momento. Yo le pedía a las mujeres, que fueron las que acompañaron hasta el final a Jesús, que me dieran o intercedieran para ver una discriminación de la mujer que en general es bastante invisible. Y yo creo que a veces se manifiesta a lo largo de los siglos, en estructuras que la van relegando. Y yo creo que ese es un desafío que tenemos como Iglesia, que el Papa está tratando de abrir puertas. No es fácil, porque no siempre la postura de reivindicación de la mujer coincide con la forma como la Iglesia quiere incluirla para enriquecerse, y quiere ir descubriendo cuál es. Yo creo que en el fondo no tenemos claro cuál es el rol que debe cumplir la mujer en la Iglesia, y eso nos empobrece enormemente. Y después un tema que también la Iglesia se ha visto afectada, que he visto que usted también lo ha manifestado, ese rechazo que a veces genera la cantidad de abusos que ha hecho que el cardenal mismo haya hecho declaraciones aquí, que haya abierto además líneas de comunicación, que parece que siguen pasando, ¿no? Es decir, ¿cómo atajar eso? ¿Cómo formar a las nuevas generaciones de curas? Sí, ese es un desafío. Viejas, pero... ¿Cómo? No, nuevas y viejas, pero los nuevos... Sí, no, claro. Yo creo que ahí hay dos aspectos, ¿verdad? Yo creo que eso manifiesta, por un lado, el carácter enfermizo de algunas situaciones y personas en concreto, que yo creo que en general es bastante difícil de evitar del todo. No se evita del todo ni en la familia, ni en la sociedad, y yo creo que tampoco en la Iglesia. Me parece mucho peor que la Iglesia de alguna manera pueda hacerse solidaria, de alguna manera pueda encubrir situaciones que la cuestionan. Eso me parece más grave todavía que los abusos, aunque parezca mentira, porque eso sí se puede prever, eso sí se puede ir construyendo en otro sentido, y no hacerlo es un gran pecado. Creo que la cultura autoritaria, otra vez, es la que muchas veces impide que las víctimas puedan no solamente hablar, sino sentirse respaldadas por la institución. ¿Qué pasa con esa mirada, esa cercanía de la Iglesia con respecto a la sociedad, pienso, ¿no? En una sociedad que vive, parece, en situaciones cada vez más desiguales. Lo veíamos recién, el tema de la violencia, en todos sus sentidos, ¿no? De la gente que pasa hambre. ¿Qué mirada o qué se puede hacer desde una institución con tantos años y enclavada además, como son las parroquias, en los barrios? Me parece una buenísima pregunta y desafío, ¿no? Yo decía que lo insoportable para la sociedad de Jesús y para la nuestra es que la ternura y la compasión pongan en primer lugar a los últimos. Esa ternura tiene una expresión personal, pero también tiene una expresión colectiva. En la parroquia está funcionando, distintos espacios en los que tratamos de que esta ternura colectiva
ese tejido social que sostiene, llegue a los que más lo precisan. Entonces, yo creo que es muy revelador que el tejido social que en el Uruguay durante mucho tiempo fue el que sostuvo a los más débiles, en muchos casos se está rompiendo, y ante la muerte incluso de niños en situaciones de violencia extrema, el reclamo por reconstruir ese tejido es impostergable. Y yo creo que la Iglesia, en eso sí, bueno, tantos hablamos de otros aspectos negativos de la Iglesia hace mucho más de lo que se nota en términos de cercanía y solidaridad con los que quedan por el camino en la sociedad. ¿Cómo vive este Viernes Santo? Ya tenemos que ir cerrando, sí. pero bueno, ¿cómo se vive? ¿Qué celebraciones hay hoy en Montevideo, Bien. por ejemplo? Sí, cómo no. Sí, en Montevideo y en general en la Iglesia, hoy hay una celebración bastante llamativa, que es lo que se llama el Vía Crucis, que es acompañar a Jesús en los momentos finales de su entrega y también de la violencia que recibe, ¿sí? Y después hay una lectura de la pasión de Juan. Juan fue el discípulo que más miró por dentro lo que pasaba en Jesús, porque en un día como hoy uno puede mirar por fuera y ver lo espantoso de las burlas, abandonos, exclusiones, latigazos y finalmente crucifixión, que no es poco. Pero por otro lado uno puede mirar por dentro un amor que no renuncia a renunciar a la violencia para interrumpir el ciclo de la violencia. Y si eso demandaba la vida, demandaba la vida. Solo que no termina todo el Viernes Santo, ¿verdad? Nosotros celebramos el domingo, el sábado de noche y el domingo, el triunfo de Jesús como resurrección, que tampoco es una revancha violenta contra los que lo persiguieron, sino que es manifestar la fuerza que había en Jesús, que lo hizo capaz de afrontar hasta el final la cruz. Termino diciendo una cosa que a mí me impacta. En los noticiarios nosotros vemos estos días los testimonios de las personas que perdieron su casa durante las inundaciones, ¿no? La serenidad, el aplomo con que mucha gente dijo hay que volver a empezar, para mí, humildemente, es un signo de la fuerza que descubrimos en Jesús y que explota en la resurrección, por decir así. Es ese volver a empezar desde la nada, implica una fuerza interior que yo admiro y que pido también para mí. Ya en la del estribo, en las últimas horas el arzobispo de Montevideo se mostró en desacuerdo que el clásico se juegue hoy. ¿A usted le afecta eso? ¿Tendría que cambiarse el partido? No sé, yo creo que no hay que hacer un drama de eso. Sí me parece una pena que, digamos, de alguna manera se vuelva a marginar el acontecimiento de Jesús, invitando a algo que nos apasiona a todos los uruguayos, ¿verdad? Yo creo que Jesús no hay derecho a seguirlo marginando en ningún sentido, empezando por nosotros los cristianos, y capaz que la medida de jugar justo un Viernes Santo no ayuda en ese sentido. ¿Lo va a escuchar el partido? No, voy a estar recorriendo las calles del barrio con la cruz de Jesús y recordando los pasos últimos. Pablo, bueno, muchísimas gracias por estos minutos. Con mucho gusto, a las órdenes. Y nosotros ahora seguimos.